Buenas tardes, ya estamos en redes sociales. Pasamos la voz a nuestra directora de la Red Iberoamericana de Clubes de Ciencia, la doctora Luz Roxana de León Lomelí, quien nos va a hacer la presentación de nuestro expositor, quien el día de hoy convivirá con todos nuestros finalistas de divulgación científica de la 15ª edición del concurso latinoamericano. Corrección, saben que ya no va a ser concurso latinoamericano, se llama a partir de ayer concurso iberoamericano de proyectos de cómputo, porque ya tenemos bastante participación de España y va a ser permanente. Entonces, bienvenidos todos. Roxy, doctora, adelante. Muchas gracias, Fer. Bienvenidos sean todos. Vamos a empezar, como dice Fer, una temporada de eventos y concursos de aquí hasta que llegamos al iberoamericano. Entonces, vamos a abrir el día de hoy justamente con una charla de super lujo. El día de hoy nos acompaña un referente de la divulgación a nivel nacional, el maestro César Augusto Martínez Rocha, quien, bueno, nos va a estar hablando justamente acerca de lo que es la divulgación, con qué se come, etcétera, etcétera. Entonces, me permito presentárselos. Él es ingeniero en informática por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en Educación de Nuevas Tecnologías por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede San Luis Potosí. Él comenzó su trayectoria en divulgación más o menos por ahí del 2010 en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y desde entonces ha realizado un sinfín de actividades de desarrollo social, relaciones públicas, comunicación pública de la ciencia, gestión de proyectos para sectores educativo, empresarial, gubernamental, que han tenido impacto en grupos y asociaciones del Estado y algunas otras entidades de la República Mexicana. Ha sido docente en áreas de comunicación, astronomía, divulgación y ciencias computacionales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y la Universidad Interamericana para el Desarrollo de San Luis Potosí. Es miembro fundador de la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia, Recreación en Cadena y de la Red de Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Luis Potosí. Es instructor por la Unión Astronómica Internacional, coordinador para México de la Red para la Enseñanza de la Astronomía en la Escuela, coordinador de Ingeniosos Divulgando, grupos de divulgación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y director general del grupo de divulgación Axio. Como ven, es todo un personaje, de verdad que es de lujo, y de verdad te agradecemos mucho, César, que el día de hoy nos acompañes, nos brindes un poco de tu tiempo y pues nos transmitas ese conocimiento que pues has acumulado y que bueno, siempre nos has podido compartir. Bienvenido, César, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Roxana, y no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que para mí y para toda la gente precisamente de Solací, de este concurso y de esta red iberoamericana ahora, felicidades por eso. Es un placer y un gusto, como siempre, estar con ustedes aquí acompañándonos. Y sí, precisamente el día de hoy vengo a platicarles un poquito de qué onda con la divulgación. Vamos a tener una breve charla, espero, porque luego se me van por ahí las cabras y termino hablando y hablando y hablando, pero vamos a tratar de llevárnosla con control para ver qué onda, cuál es la introducción precisamente a la divulgación científica, qué debo de saber sobre la divulgación científica y llegar finalmente al qué es la divulgación científica. Por eso este ABC de divulgación que precisamente he preparado para ustedes, pues bueno, con toda la experiencia del mundo y con todos los grandes gurús bendiciéndonos precisamente sobre divulgación. Sin más que más, pues vamos a comenzar para ver de qué vamos a hablar el día de hoy, por qué, qué vamos a hacer, a qué vamos a jugar. Muy bien. Como esto se llama ABCD, pues vamos a empezar por el principio y precisamente ese principio es la A. ¿Ok? La letra A me va a dar los antecedentes. ¿Qué debo de saber yo en cuanto a antecedentes sobre divulgación? Voy a trabajarlo de esta manera. Vamos a irnos letra por letra. No se preocupen, no va a estar tan larga. Pero sí quiero saber, ok, divulgación, ¿qué onda? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Cómo empezó? ¿A qué se le llama divulgación?
De entrada, les quiero compartir precisamente la que podríamos considerar como la primera definición de divulgación. Fue no una definición formal, es decir, no escribieron en el diccionario, a ver, voy a escribir divulgación, va a ser esto. No, no lo escribieron así. Simplemente este señor que ustedes ven aquí, que era un filósofo francés, un matemático francés que escribió sobre muchas cosas, estableció que había una necesidad y era una necesidad de la búsqueda precisamente de un lugar, de un lenguaje, perdón, explicativo para satisfacer a la vez al mundo sabio y a la gente del pueblo. Él es Bernard Le Boyer de Fontenelle y en Francia él se topó con este fenómeno, dijo, pues está padre y todo tenemos que empezar a conocer. Porque, fíjense, estamos en 1657, que nació este señor, hasta 1757. ¿Qué onda? Él vive en una época donde el conocimiento, donde todo lo que teníamos que saber se escribía o se transmitía precisamente en latín. El latín era la lengua del conocimiento y no viene de Fontenelle, sino que viene desde antes. Mucho antes, el pionero de la divulgación científica, por así llamarlo, es este señor que está aquí. Galileo Galilei es el primero que publica un manifiesto en lengua vulgar. En la antigua Florencia, precisamente durante el movimiento en el que la ciencia revolucionó, que despertó el conocimiento después de la Edad Media, ocurre precisamente esto, ocurre que todo el lenguaje culto, todos los descubrimientos, todo lo que se publicaba tenía que ser en latín, porque el latín era la lengua de los científicos, la lengua del conocimiento. Además de que venimos de una época en la que la iglesia propiamente controlaba todo durante la Edad Media, entonces teníamos que manejar muy bien toda esta parte de cómo se comunicaban las cosas. No solamente esto, también tenemos que cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. Una de las cosas que tenemos que cuidar propiamente es hablar propiamente de la iglesia. No hablar en contra de Dios, tener que ser muy cuidadosos con cómo se dicen las cosas y para qué se dicen las cosas. Entonces, Galileo es el primero que se atreve precisamente a publicar un escrito que es precisamente el diálogo de Galileo, el diálogo matemático de Galileo, donde habla sobre los dos mundos, sobre cuál es la realidad copernicana o la realidad de Ptolomeo. Si es la Tierra el centro del universo o es el Sol. Entonces, él se atreve precisamente a hacer este tipo de cosas y dice, pues yo lo voy a vender. No lo voy a escribir en latín, lo voy a escribir en italiano, que era la lengua vulgar precisamente del lugar donde él vivía. Y dice, pues así da, lo voy a escribir así, lo voy a publicar y que todo el mundo se entere. Obviamente esto le costaba a Galileo muchas idas al tribunal, muchos juicios que resolver, entre los que obviamente tuvo en su vida, porque Galileo es uno de los grandes astrónomos de la historia, precisamente nos hereda la aplicación del telescopio para explorar el espacio, nos hereda las lunas galileanas de Júpiter, es el primero que estudia de cerca, por así llamarlo, a la luna para saber qué está pasando y cómo están pasando las cosas de la luna. Y pues bueno, todo esto le cuesta muchos pleitos, le cuesta mucho que ver precisamente con la gente de la iglesia y este reto que él hace al divulgar, de ahí viene la palabra, al vulgo, en lengua vulgar, en estar hablando precisamente en italiano, pues es un reto total para su época. Estamos hablando de 1600, donde tiene que enfrentarse a eso. Pero no le fue tan mal, al final sí logra precisamente comunicar parte de lo que quiere, sí le cuesta, les digo, le cuesta mucho, pero esto inspira. Su trabajo es como la piedra precisamente que lanzan al agua y empieza a formar ondas, empieza a expandirse, empieza a crear un movimiento donde, pues si Galileo pudo, yo también puedo, ¿no? Y así es como inspira precisamente a otras personas. Por ejemplo, este señor. Este señor, con su discurso del método, es René Descartes, y también dice, pues si Galileo, que tenía que publicarlo en latín, lo publicó en italiano, pues yo también puedo. Y él comienza precisamente a publicar en francés su discurso del método y empieza a compartir de esta manera con todos los demás. Inspirado por ellos dos, también viene otro, que es este señor, que él es químico,
Y él comienza, este es Robert Boyle, y él dice, pues yo también puedo, y lo que hace precisamente es también publicar, ya no en latín, sino en su lenguaje. Entonces, él publica en inglés, publica este tratado de química precisamente, y comienza de esta manera a darse pues lo que pasa, ¿no? Comienza a abrirse el conocimiento, a abrirse hacia el mundo y a tratar de llegar a las personas más allá de los pares, más allá de los científicos, más allá de los políticos, de toda la gente que controlaba, por así decirlo, el mundo de la ciencia, para que más personas se inspiren, para que más personas comiencen a pensar por sí mismas. Me van a decir, pues sí, pero eso estaba muy atrás. Les pongo otro más cercano. Este otro más cercano es precisamente Darwin. Darwin, con el origen de las especies, crea una revolución total y completa. Él comienza, publica, después de su viaje precisamente, publica el origen de las especies, y con el origen de las especies se crea un caos en el mundo científico, en el mundo religioso y hasta en el mundo político. ¿Por qué? Porque este libro, al abrirlo precisamente al mundo, pues desencadena muchas teorías, desencadena muchas formas diferentes de pensar, y comienza a trabajarse el mundo de las ideas de una forma diferente. Un manifiesto como este, donde habla de la evolución, donde habla de algo más allá de una creación divina, pues es totalmente controversial. Darwin se atreve, lo publica en El origen de las especies, y esto cambia rotundamente la forma de ver las cosas precisamente en ese momento. Estamos hablando ya de 1859, cuando se publica este tratado. Ya estamos mucho más cerca, por lo menos ya me dicen los nuevos, ok, ya estamos acercándonos al 1900, por lo menos. Sí, ahí la llevamos, y me podría tardar horas y horas poniendo ejemplos como este. Pero pues bueno, vamos a englobarlos, por así decirlo. Aquí tenemos otros científicos que se atrevieron precisamente a hablar en sus campos. Está Einstein, cuando publica sus tratados sobre la teoría de la relatividad. Está Heisenberg, está el mismo Stephen Hawking, que nos empiezan a platicar de lo que hacen, pero de una manera más tranquila. De hecho, las conferencias de Hawking son famosísimas por eso, porque las daba a estudiantes y trataba de explicar. No era solamente como que sí, yo soy el científico y ustedes pues me pueden entender si quieren, y si no, pues también. No, ahí comenzamos precisamente a crear un diálogo, a tratar de entender y que nos entiendan, no solamente de aquí para allá, sino también de allá para acá. Todos estos nos hablan de botánica, nos hablan de paleontología, nos hablan del modelo del átomo, y cada uno de ellos, con su estilo y con su toque, empieza a escribir precisamente para hacer divulgación. Ok, pues vea, ya tenemos entonces que comenzó como una forma de escribir, como una forma de retar tal vez a los protocolos de los tiempos de Galileo, donde comenzábamos a buscar ese lenguaje. Como les decía en la primera diapositiva, precisamente como con Fontenelle, era la forma de buscar un lenguaje donde todo mundo entendiera, no solamente los que hablaban latín, que eran la gente culta o la gente de poder, sino que todo el mundo tuviera acceso precisamente a ese conocimiento. Ahora las bases. Sí, ya sabemos de dónde viene y cómo viene, pero tenemos que tener claro ciertos puntos para hablar de divulgación. El primero de ellos es este que está aquí, que es ciencia. ¿Cómo vamos a definir ciencia? Lo escuchamos todos los días, creemos que está en todos lados o no creemos que está en todos lados, pero la ciencia está ahí, y es lo que mete orden, digo yo, a este caos llamado conocimiento. La ciencia precisamente es ese sistema ordenado del conocimiento, es el que lo estructura, estudia, investiga e interpreta precisamente todos los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor. Hay por ahí de repente líos entre las ciencias sociales y las ciencias duras, y que si eres ciencia, que si no eres ciencia. Pueden ser, según la mayoría de los autores, naturales, sociales o artificiales incluso. Ese conocimiento, pues bueno, va a darnos, va a surgir a raíz precisamente de la experimentación y la observación de una forma controlada. Esa va a ser la ciencia, todo lo que podamos ordenar en cuanto al conocimiento. Después de ciencia viene precisamente su hermanita. Siempre decimos, sí, tenemos ciencia y tecnología. Y la tecnología va a ser la aplicación de estas ciencias. Va a ser una forma en la que yo voy a poder resolver un problema utilizando todo lo que obtuve de la ciencia. Es decir, no va la una sin la otra.
¿Por qué? Porque puede ir también de regreso. Puedo utilizar tecnología para hacer ciencia. Puedo desarrollar un instrumento, puedo desarrollar una forma de trabajar con un fenómeno o de experimentar con un fenómeno, con una solución tecnológica que cree a partir de la ciencia para resolver otro. Es un ciclo, es un círculo donde van en conjunto y van de la mano precisamente para lograr que sepamos que es ciencia y que es tecnología y crear un mundo mejor, ¿no? Y hablando de crear un mundo mejor, precisamente, tenemos otro concepto que hay que tomar en cuenta, sociedad del conocimiento. Esa sociedad del conocimiento hace, ¿qué les diré? Rayos, hace como 8 años, sí, tenía un boom impresionante. Esa sociedad del conocimiento era lo máximo. En aquel momento, nuestras autoridades, todas las universidades le apostaban precisamente a crear y mejorar este tipo de sociedad porque había funcionado en otros países y en México era como totalmente nuevo. Eso no es más que una sociedad, lo importante o lo más importante es aprender a aprender. Es una sociedad donde voy a tener que fomentar este círculo donde yo voy a tener, denme un segundo, nada más. Ok. En esta sociedad, les decía, voy a aprender a aprender, voy a compartir el conocimiento y voy a generar nuevo conocimiento también. El ejemplo más claro que les puedo dar viene precisamente de la situación actual. Ustedes saben que desde hace más de un año ya estamos encerrados porque nos llegó este boom llamado COVID-19, nos mandaron a nuestra casa, nos encerraron, nos dijeron cuídense porque aguas, no tenemos ahorita forma, no sabemos si va a haber una vacuna, no sabemos si va a haber un tratamiento adecuado, entonces vamos a esperar un poco, ¿no? Por eso nos mandaron a casa, precisamente en lo que ellos ganaban un poco de tiempo, y con ellos me refiero a los científicos, para estudiar qué pasaba con este nuevo virus y cómo podían combatirlo. Gracias a todos los científicos y gracias a todo su trabajo, precisamente hemos logrado tener una vacuna en tiempo récord. Ya tenemos más de una, ustedes saben, tenemos la china, tenemos la rusa, tenemos la inglesa, tenemos hasta varias mexicanas en proceso. Y esto es muy bueno, y yo he escuchado muchos comentarios de gente que dice, pues sí, es que muy padre, pero híjole, no se tardaron nada, estuvo súper rápido, entonces yo no confío. No, yo no confío, no es posible que en un año o menos hayan logrado crear una vacuna. Ok, va, se las admito si estuviéramos hablando de hace, no sé, un siglo, casi casi. Pero ya no vivimos en la misma sociedad. Gracias a la conectividad, gracias a la tecnología, gracias a la comunicación que existe precisamente ya entre países y esa cooperación entre los científicos que se da en una sociedad del conocimiento, es que pudimos tener esta vacuna tan rápido. Ya vivimos inmersos en una sociedad del conocimiento. Ya no es como antes de que, híjole, es que no, este es mi descubrimiento y no se lo voy a dar a nadie hasta que sea mío, 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 mío. No, qué bueno que hemos pasado por eso, qué bueno que ya lo superamos y ahora precisamente estamos inmersos en lo que nos da premura, ¿no? En lo que más nos urge. Ok, urge la vacuna, va. A ver, China, ¿tú qué tienes? No, pues yo estoy investigando esto. Bueno, pues si China va a investigar eso, yo voy a investigar otra cosa. Y empieza precisamente esta cooperación entre científicos, entre investigadores, para de esa manera ensamblar, ok, tú tienes un pedacito, yo tengo otro pedacito, pues vamos a colaborar o vamos a ver qué está haciendo el vecino. Y con eso vamos creando aprender a aprender, vamos dándole vuelta a este conocimiento para generar algo. En este caso, pues bueno, fue en beneficio de toda la universidad, perdón, de toda la humanidad, ustedes lo saben, y gracias a eso tenemos la vacuna, ¿no? Esta sociedad del conocimiento que llegó para quedarse, espero que siga funcionando así y de esa manera pues, nos rinda frutos como este, ¿no? Es el ejemplo más claro que podemos tener de que vivimos en esta sociedad del conocimiento. Y ahora, para lograr precisamente esa sociedad del conocimiento, necesitamos una educación científica. Esta educación científica que va enfocada precisamente a los procesos, a ser inmersiva dentro del mundo de la ciencia y la tecnología, necesita tener el espacio, necesita tener el control adecuado de dejar
que nuestra juventud, en este caso nuestra niñez, creen y vayan aprendiendo con estos nuevos métodos, ¿no? Ya no estamos en un sistema de educación tradicional donde, ok, va, esto es lo que tienes que hacer, apréndetelo de memoria, escríbelo 100 veces. No, creo que ya hemos evolucionado, ya ha cambiado. Ahora llevamos una educación científica mucho más centrada en cómo hacerlas que en buscar el resultado. Esos procesos de aprendizaje, de que si te equivocas, bueno, ahora checa por qué te equivocaste y vamos a corregirlo, ¿no? Vamos a ir buscando ese trabajo en equipo, ya no va a ser tan cuadrado el proceso, por así llamarlo, y es lo que nos permite precisamente fomentar una sociedad del conocimiento. Y desde pequeños se nos permita pensar, se nos permite equivocarnos y se nos permite regresar a corregirlo. Y bueno, esa fue la B. Ahora vamos con la C. La C es propiamente comunicación. Ya tenemos las bases, ya sabemos cuándo empezó esto, comenzó como algo escrito, comenzó con Galileo precisamente y su manifiesto entre los dos mundos. De ahí se derivaron otros que se aventaron, que se atrevieron precisamente a crear nuevas cosas y a ir sacando, hasta, bueno, los últimos artículos que ya tuvimos, por ejemplo, Stephen Hawking, que fue el científico más reciente que les presenté en esa diapositiva. Después, les hablamos de conceptos súper básicos. Esa B, donde nos vimos las bases precisamente, tenemos ciencia, tecnología, educación y sociedad del conocimiento. Para lograr todo esto, ¿cómo vamos a hacer divulgación? Pues bueno, necesitamos la C. La C es propiamente comunicación, es propiamente lo que vamos a saber y cómo lo vamos a hacer. Primero vamos a definir comunicación. Comunicación va a ser esa acción de intercambiar mensajes. Puede ser entre dos personas, puede ser mucha más gente, puedo tener un grupo tal vez, puedo tener una conferencia, puedo estar escuchando y puedo estar hablando, pero su objetivo es precisamente transmitir o recibir información. Siempre que yo vaya a comunicar es que estoy compartiendo información. Pueden ser opiniones, pueden ser conocimientos, pueden ser conceptos, pueden ser simples y sencillas anécdotas, pero yo estoy comunicando. Entonces, siempre que intercambie mensajes con este fin, voy a estar comunicando. Hay muchas formas de comunicar. Pueden ser escritas, pueden ser auditivas precisamente a través de mensajes, pero la que nos interesa o la particular comunicación que nos interesa en este momento es precisamente la comunicación pública. La comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Qué va a hacer esa comunicación pública? Pues va a tomar todas las herramientas que tiene la comunicación, lo que estudian, por ejemplo, los comunicólogos, toda la gente de prensa, toda la gente que se dedica a esos medios, que se dedica al marketing, va a tomar todas esas actividades y los va a dirigir hacia actividades científicas, hacia divulgar esas actividades científicas, precisamente buscando que los especialistas participen y va a hacer uso de todas las herramientas habidas y por haber. Puede hacerse a través de divulgación tradicional, como son los medios tradicionales de comunicación, el periodismo, otras cosas, o incluso herramientas y técnicas de marketing para lograr llegar a un mayor público. Esa comunicación pública de la ciencia es la que nos permite conocer qué está pasando en materia de ciencia y tecnología en otros lugares del mundo y que lo podamos entender. Es propiamente la base, por así llamarlo, de la divulgación, pero no lo es todo. ¿Qué necesitamos saber antes de continuar? Ok, esta es comunicación pública, que es todo, y es lo que voy a utilizar de una comunicación especializada para bajarlo a una comunicación no tan indirecta. Voy a tratar de buscar que sea un poco más directa. Pero para eso necesitamos diferenciar otros conceptos que por ahí de repente se nos van, incluso a los más sabios se les acaban confundiendo. Entonces vamos a empezar por diferenciar eso. Un concepto que quiero que se lleven el día de hoy es difusión. Sí, tenemos cosas que parecen lo mismo, pero no son iguales. Ejemplo, difusión, divulgación, ¿qué más les gusta? Vulgarización y promoción. ¿Okay? Son 4 conceptos que parecen lo mismo, pero no lo son. Difusión, primero, tomé esta definición precisamente de Luis Estrada,
y en 2002 él estableció y dijo, difusión es cuando se trata de la propagación del conocimiento entre especialistas. Por ejemplo, cuando se publican los resultados de una investigación, se emplea la palabra difusión. Sí, es decir, difusión va a ser únicamente cuando hablan el mismo lenguaje, por así decirlo. Cuando dos científicos publican en revistas especializadas, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del COVID, cuando se publicó todo eso, nos decían, no, pues es que la vacuna y funciona con el RNA del virus o funciona con la membrana, no sé qué, bla, bla, bla. Eran cosas que para nosotros así de, pues qué padre, ¿no? Sí, esa era difusión, esa no era divulgación. Esas eran cosas o eran temas y conceptos específicos que solamente se iban a entender entre ellos. Solamente el público especializado, obviamente los científicos o los investigadores o la gente a la que iba dirigida ese mensaje iban a entender. Pasaba algo parecido en la época de Galileo, si lo queremos ver hacia atrás, pasaba lo mismo. Si Galileo publicaba en latín, su objetivo era que únicamente la gente que hablaba latín le entendiera. No le importaban los demás, solamente los especialistas, los cultos, la gente de su rango, por así decirlo. Entonces, difusión actualmente va a ser esa, va a ser cuando yo estoy compartiendo información de una investigación, de un experimento, de algo que esté haciendo con mis colegas, con mis compañeros, para poder tener esa retroalimentación. Entonces, eso es difusión. Hay una también parecida que de repente por ahí se nos va y dice, no, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Y esa otra es promoción. Promoción, voy a utilizarla de una forma diferente. Cuando yo hago promoción, intento convencer. Voy a intentar precisamente vender, ofrecer o que me compren algo. ¿Ok? Promociones, cuando ustedes van al súper y está el 2x1, así, exactamente, eso es promoción. Muy diferente de difusión y muy diferente de divulgación. Promoción, voy a persuadir, voy a convencer para que se lleven o para que me crean de lo que estoy hablando en ese momento, ¿no? Saben que nos venden muchas cosas allá afuera, nos venden desde un lápiz hasta un servicio de sanitización que está ahora tan de moda, ¿no? Pero bueno, eso es promoción. Voy a fomentar, voy a proteger, voy a organizar, voy a persuadir, voy a tratar de convencer a la gente que está a mi alrededor. Y luego tenemos ya divulgación. Y me van a decir, César, ya me dijiste que es difusión, ya me dijiste que es promoción, ahora que es divulgación. Pues bueno, divulgación, según Ana María Sánchez Mora, va a ser esa labor multidisciplinaria cuyo objetivo va a ser comunicar el conocimiento científico utilizando diversos medios a diversos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible. Eso dijo Ana María Sánchez Mora. Traducido, es cuando ustedes van a tomar un concepto que puede ser el más complicado del mundo, pero van a intentar que alguien se lo entienda. Decían por ahí en varios cursos y en varias capacitaciones que por ahí en las cuales hemos asistido, que es cuando tú intentas explicarle algo muy complicado y te logran entender desde tu abuelita hasta tu primo más chiquito o hasta tu sobrino más chiquito. Si tú logras hacer que todo el público te entienda, que sepan de lo que estás hablando, que te entiendan precisamente cuál es el fin de lo que estás haciendo, estás divulgando, ahí estás hablando con el vulgo, estás tratando de hacerte dar a entender. Entonces eso es muy importante que lo tengan siempre en mente. Difusión va a ser cuando voy a hablar con los pares, promociones cuando voy a persuadir, cuando voy a ventas sobre todo, y divulgación, que es como el fin también de la comunicación pública, pues es cuando voy a llevar esa comunicación a todo mi público. Voy a tratar de que me entiendan y de darme a entender. Precisamente. Con esto, rápidamente, fíjense, les dije que no me iba a tardar tanto, llegamos a la D. La D es divulgación. Aquí vamos a hablar ya de lo que es divulgación. Ya tenemos el concepto formal, pero ¿para qué hacer divulgación? Digo, sí, la difusión estuvo padre y necesitamos compartir conocimiento para la sociedad del conocimiento y para ir creando nuevas cosas, nuevas formas, pero divulgar de entrada como para qué, o sea, vamos a tratar de entender el para qué. Uno de los objetivos que a mí me encanta y sobre todo a nosotros en Grupo Axio nos fascina es tratar de desmitificar. Ese para qué hacer divulgación es
en nuestro caso, desmitificar lo que está a nuestro alrededor o lo que está pasando. ¿Ok? Si ustedes escuchan la palabra científico, lo primero que se les ocurre es esto: un científico loco, un señor retraído, tal vez que no se ha bañado en días, en su laboratorio trabajando. Les puse una imagen clásica y una imagen un poco más moderna, porque luego me decían, profe, pues es que esta imagen ya está muy vieja, eso no pasa. Bueno, ahí está, una colores con una personalidad un poco más moderna. La desmitificación de la figura del científico creo que es una de las labores principales de la divulgación, y no solamente del científico, sino de la ciencia en general. Y esto se lo debemos en la mayoría de las ocasiones a la influencia que tenemos alrededor. La influencia de Hollywood, por ejemplo, en la creación de este científico loco, que viene precisamente de la obra del Dr. Frankenstein, es el tabú o es el esquema que teníamos ya establecido de un científico. Este señor loco que les estoy contando, de hecho con Igor, aquí está Igor, su ayudante, es lo que teníamos como la figura de un científico. Obviamente el tiempo ha pasado. Yo sé que tal vez algunos en esta sala o allá afuera en redes sociales donde también nos están viendo, por cierto, saludos. Hay muchos de ustedes que dicen, no, pues es que no, o sea, yo ya tengo otra imagen del científico. Y sí, gracias precisamente de nuevo a la televisión, de nuevo al cine, es que hemos logrado reconvertir ese concepto de científico y se ha logrado ir cambiando poco a poco. Ya no es tanto como este señor loco y retraído, ya tenemos otro tipo de científicos famosos, por ejemplo, estos que están aquí. De la izquierda, uno de los noventeros o ochenteros, ya ni me acuerdo en qué año salió esa película, pero por ejemplo está el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro, que hace posible precisamente crear una máquina del tiempo y viajar al futuro y al pasado. Esta imagen de que ya tenemos un científico que le gusta la aventura, que aún así se arriesga, que se avienta, que sigue al principio de la trilogía, digo spoiler alert, lo siento por los que no han visto la trilogía de Volver al Futuro, pero al principio tenemos la misma imagen del científico, ¿no? Que estaba retraído en su casa, en sus pensamientos, creando una sola cosa. Y al final, precisamente, de las tres películas, ya vemos a un Dr. Brown totalmente diferente. Ya enamorado, ya con familia, etcétera. Entonces, vemos ese cambio y esa evolución de cómo vamos humanizando precisamente la figura del científico en estas tres películas. Y la otra, el otro ejemplo que les puse aquí, pues bueno, ¿qué les puedo decir? The Big Bang Theory es una de las series precisamente que nos ha dado esa otra perspectiva sobre la vida de los científicos. Número uno, que no tienen que ser viejitos. Número dos, que sí, está bien, pueden ser raros, no pasa nada. Pueden ser raros también. Y número tres, que tienen vida como todos nosotros, que también tienen problemas, y nos muestran ese lado, ¿no? Tenemos aquí ingenieros, astrónomos, astrofísicos y demás, ¿no? Empezando desde Sheldon hasta Bernadette, tenemos cada una de las figuras, cada una de las personalidades que un científico podría tener como una persona normal, no pasa nada. Entonces, la televisión, como les digo, el cine propiamente ha tratado de reconvertir esa figura para tratar de que sea una figura más amable, una figura más bonachona, de más carácter humano, por así llamarlo. Y sumado a esto, pues bueno, los otros tres para qué para qué hacer divulgación serían estos: fomentar la cultura científica, quizá hacer una orientación vocacional y mejorar el entorno en pro de la ciencia. ¿Por qué esas imágenes y por qué les estoy diciendo esto? Pues bien fácil. ¿Se acuerdan que en la primaria, en algún momento de la vida, no es cierto, en algún momento de la vida, no, desde el kinder, los ponían el 12 de octubre, es el día que se descubrió América y que Cristóbal Colón llegó a América? Ok. Eso, señores, tiene un pro y un contra impresionante en el mundo de la ciencia, porque Colón en realidad quería llegar a las Indias, número uno. Y número dos, le decían que estaba loco. Le decían que iba a llegar al límite del mundo y sus barcos se iban a caer. Y recuerden que en este momento de la historia creemos como humanidad que la Tierra es plana.
Entonces, no había una situación muy cordial, muy amable, así como para decir, pues bueno, va, aviéntate a ver qué pasa. De hecho, Colón sufre mucho, no les voy a contar toda la historia, pero Colón sufre mucho para buscar quién le financie su viaje, ¿no? Porque él decía, no, es que estoy convencidísimo de que la Tierra es redonda. Obviamente él ya había leído a otros grandes antes que él, ya había asistido precisamente con filósofos y con otro tipo de gente, ya había escritos al respecto, y él decía, no, es que estoy segurísimo, si yo me voy aquí derecho, no va a pasar nada, la Tierra es redonda, le voy a dar la vuelta y voy a llegar a las Indias. Y ya, asunto arreglado. Obviamente Colón no se esperaba tropezarse con otro continente, que nosotros sabemos que es América, pero todo el mundo le decía, estás loco, vas a llegar al límite, te vas a caer, y allá va a ir a dar la niña, la Pinta y la Santa María, y ni para qué, ¿verdad? O sea, ¿para qué arriesgas tu vida? Colón se atrevió, Colón dijo, pues voy, ni modo, voy derecho y no me quito, como dicen por ahí, y ya ver hasta dónde voy a dar. Entonces, la cultura alrededor de la ciencia, alrededor de arriesgarse precisamente a hacer otro tipo de cosas diferentes, era muy limitada en aquel momento. Creo que vivimos en una sociedad diferente, que ya no tenemos esas mismas limitantes y se ha logrado precisamente fomentar este tipo de cosas. La otra imagen, de hecho, no sé si alcanzan a distinguir, están quemando a una pobre señora o a un pobre señor, porque la ciencia era lo peor que pudo haber visto la iglesia de los tiempos medievales, por ejemplo. Durante la Edad Media, que es esta gran época de oscurantismo que tenemos en la historia de la humanidad, era satanizado, no sanitizado, satanizado todo lo que tuviera que ver con conocimiento científico, con ir en contra de la ley divina. La ley divina era ley, literal, era lo que se hacía y nadie podía dudar de ello. Si alguien comenzaba a curar gente, a tratar de remediar algún mal que quejara a la sociedad, híjole, no, es que ese es brujo o ese es bruja, quémenlo. Y de aquí nace precisamente todo el movimiento de la Santa Inquisición y demás, pero comienza a haber una persecución por la gente o por el conocimiento como tal. Gracias a los dioses o a quien quieran agradecer, se termina esta historia, entra el Renacimiento y aparecen los grandes maestros con nuevas formas, ¿no? Obviamente con sus restricciones, así como le pasó a Galileo en su momento, pero comienzan a explorar y ese entorno en pro del conocimiento comienza a cambiar. Y el segundo que me brinqué aquí era la orientación vocacional. Hay mucha gente allá afuera que no tiene idea de en realidad lo que pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues va, si yo sé que esto es de madera y que es cierto tipo de madera, pues voy a compartirlo. A lo mejor a alguien más adelante le gusta la idea y dice, va, pues bueno, o sea, voy a explorar un poquito más. Dicen por ahí que la divulgación es como esa mosca en la oreja, o como dice Daniel de la Torre también. Saludos, Daniel. Dice, es que es como esa probadita de cosas que nos dan en el súper, ¿no? Entonces, esta parte de la divulgación, donde les damos a probar precisamente un poquito de conocimiento que puede ser sobre un tema o sobre otro, puede despertar precisamente ese interés en ese tema para que después esa persona lo logre explorar más adelante. Claro, siempre y cuando lo hagamos de una forma que pueda entenderse. Y hablando de para qué, pues bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Ya sabemos de dónde viene, ya sabemos qué es, ya sabemos qué no es también divulgación, ya sabemos para qué, cómo se hace. La divulgación tiene muchas formas, es una cosa impresionante, créanme. Yo cuando me di cuenta dije, todo eso se puede hacer, sí, todo eso se puede hacer, pero se las traigo resumidas, no se preocupen. ¿Cómo se hace divulgación? La más fácil y la más sonada es precisamente con los medios tradicionales, que son los medios escritos, como las revistas, como los periódicos, como los panfletos, los folletos que nos regalan a veces en la calle, y radio y televisión. Son los medios tradicionales donde existen cápsulas, donde existen columnas, donde existen secciones especiales precisamente para hablar de ciencia y para hablar de tecnología. Hay incluso programas completos en los cuales se hace divulgación como tal. Entonces es una de las formas y van a decir, pues sí, pero está muy difícil. No importa, tenemos más. Por si eso no te convence, tenemos más formas de cómo hacer divulgación. Puede ser con conferencias donde ustedes lleguen y se paran y platiquen sobre un tema de una forma tranquila, de una forma amable, de una forma que se entienda.
Puede ser con una representación, puede ser con un stand-up, que últimamente ya están muy de moda, o puede ser incluso con teatro. El teatro ha sido una de las formas de comunicación más antiguas de la humanidad para lograr objetivos específicos, pues ¿por qué no hacerlo también para ciencia? Hay muy buen teatro científico allá afuera, hay teatro científico especializado en ciertos temas, en vida de personajes, en eventos o acontecimientos históricos dentro de la historia de la ciencia. Entonces hay muchas formas de cómo englobarlo para hacer precisamente esta divulgación. Y otra que tenemos por aquí es actividades, esas actividades que luego nos encontramos en diferentes museos, en espacios no convencionales o en escuelas. Por ejemplo, los mismos concursos en los que participan en las escuelas pueden ser formas de hacer divulgación. En los museos, ustedes se van a encontrar un montón de cosas diferentes, ¿no? Pueden tener un museo que tenga una exhibición, que tenga una representación, que tenga un experimento, que tenga diferentes actividades, y esas actividades lo que van a estar haciendo es precisamente comunicar algo. Propiamente los museos de ciencia van a estar enfocados a este tema. Espacios no convencionales son esos espacios donde de repente nos dan un mensaje, nos dan una probadita de algo y nos dejan con esa duda, nos dejan con ese espacio trabajando, ¿no? Ese lo podemos ver, por ejemplo, digo, ya sé que están aquí de diferentes lugares del país incluso, pero les voy a poner uno de los ejemplos más comunes, a ver si hacemos clic, y es propiamente en las estaciones del metro. En las estaciones del metro en la Ciudad de México es un espacio no convencional, o sea, dices así como que tendría que estar haciendo gente de divulgación en el metro, pues sí, sí lo hay. En una de las estaciones, precisamente, está el túnel de la ciencia, donde tienen exhibiciones, donde de repente tienen actividades y dices, wow, o sea, no pensé que fuera a haber esto aquí, pero lo hay. Ese es un espacio no convencional donde propiamente se hace divulgación. Otro espacio donde también se hace es cuando presentan, por ejemplo, charlas en restaurantes, en cafés, en bares, incluso. Ciencia en el Bar es un programa español de España, no español de México, donde hacen esas reuniones para hablar de temas científicos mientras tranquilamente te estás tomando un café, mientras tranquilamente te estás tomando algo, ¿no? Y el tercero, pues, son las escuelas. Las escuelas con sus ferias de ciencia, con sus concursos, donde propiamente hacen retos o incentivan a los estudiantes al hablar de ciencia, es una forma de divulgación, también es una forma de crear, ¿no? Estas ferias de ciencia que les digo, son de entrada el reto de, ok, va, tengo que hacer algo y algo impresionante y algo que a lo mejor brille más que el de mi vecino de al lado. Esa competencia los va a llevar a meterse en el tema y aprender sobre el tema. Y ese tema les va a dejar algo en ustedes que al tratar de comunicarlo los va a llevar a hacer divulgación, precisamente. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, está la ciencia recreativa. La ciencia recreativa, como lo hemos llamado en muchas ocasiones, es precisamente este conjunto de actividades para comunicar algo, para hacer divulgación. Pueden ser talleres, pueden ser experimentos, pueden ser exhibiciones, pueden ser juegos. Esta ciencia recreativa lo que va a buscar, número uno, es que se diviertan. Sí, por eso es recreativa. Y número dos, no que aprendan, pero sí que se lleven por lo menos algo, un concepto, una palabra, una frase, algo que entiendan sobre el tema que estamos tratando de explicar. Talleres, lo voy a explicar rápidamente porque luego de repente me preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Si un taller, un experimento, una exhibición. Cuando yo hago un taller es cuando yo construyo, cuando yo utilizo mis manos para crear algo que va a ejemplificar precisamente lo que estoy haciendo. Cuando yo hago un experimento, puede ser incluso hasta un tutorial de esos que últimamente vemos mucho en YouTube y demás, donde, ok, va, tengo mis materiales, empiezo a trabajar y empiezo a preparar lo que esté haciendo para recrear un fenómeno. Y una exhibición, pues bueno, a lo mejor ya va a ser algo más elaborado, algo que va a tener un aparato, que va a necesitar un equipo especial para poder trabajarlo y poder recrear o entender el fenómeno del que estoy hablando. Y un juego, pues bueno, un juego puede ser un juego tradicional, un juego como lo conocemos. Yo creo que los más famosos en este mundo de la divulgación son las serpientes y escaleras, porque hay serpientes y escaleras de astronomía, de biología, de física, de química, de matemáticas. Entonces, cualquier juego que ustedes puedan modificar o puedan recrear precisamente para hablar sobre un tema específico, también puede servirme para hacer divulgación. Bueno, ya casi para terminar,
¿Qué necesito para hacer divulgación? ¿Qué necesito? Yo les puse 2 cosas únicamente. La primera es prepararse. Si ustedes quieren hacer una actividad de divulgación, si ustedes quieren trabajar con algo de divulgación, prepárense. Se pueden acercar a grupos, existe una infinidad de grupos en todo el país donde trabajan temas de divulgación. Existen muchas comunidades virtuales dentro de Facebook, Twitter, Instagram. Ustedes nada más busquen y créanme que van a encontrar algo donde puedan prepararse precisamente para trabajar el tema. Prepárense. Siempre tienen que tener preparados. La improvisación no funciona muy bien en este mundo de la divulgación, entonces siempre hay que ir preparado y para eso hay muchas formas. Tenemos muchas ventanas de posibilidades. Hay muchas específicas, hay cursos, hay tutoriales, hay charlas, hay muchas formas de prepararse para hacer divulgación. Y la segunda, que yo creo que es la más importante, es precisamente atreverse. Necesitan atreverse a hacer divulgación, atreverse a querer comunicar algo para que lo logren. Una vez que ustedes ya tengan las ganas, que estén decididos y que se atrevan precisamente a hacer divulgación, créanme que lo demás lo van a ir encontrando en el camino. Y bueno, señores, después de 45 minutos de estar hablando bla, muchas gracias. Esta sería nuestra introducción a la divulgación científica. Obviamente, esta es la primera parte de una infinidad de cursos, de charlas y demás cosas que pueden encontrar allá afuera. Fue solamente una probadita exactamente de lo que es el mundo de la divulgación. Y como sugerencia final, pues bueno, yo les recomiendo que si les interesa algún tema o les interesa hacer algo de alguna de estas actividades que les mostré de divulgación, pues se especialicen, pues pueden especializar. Si dicen, pues a mí me gusta el teatro, pues me gusta el teatro, empiezo a buscar las formas de hacer teatro. Si me gusta hacer experimentos o si me gusta escribir, también hay formas, nada más tienen que buscar precisamente el enfoque adecuado para poder hacer. Y bueno, creo que con esto termino. Les dejo mi correo de contacto para cualquier cosa. También nuestras redes sociales para que nos sigan por ahí. Nos encuentran como Axio SLP en Facebook, Instagram y Twitter. Entonces, no sé, doctora Roxana, ¿tenemos alguna pregunta que procede? No sé. Ok, Claudia Murrieta tiene una pregunta. Adelante, Claudia. Sí, hola. Primero que nada, muchas gracias. La verdad, me encantó la exposición y me dejó con muchas más ganas de hacer divulgación. Solo tengo una pregunta y es, ¿usted considera que la divulgación, bueno, que nosotros los que empezamos a hacer divulgación tenemos que tener en mente que necesitamos de bastante tiempo? Porque, bueno, tengo entendido que la divulgación no es de hoy haces algo y ya mañana logras tu objetivo. Entonces, ¿qué nos podría decir al respecto de este tema? Híjole, Claudia, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, es un camino largo, no es fácil. No por eso no lo recomiendo, o sea, al contrario, lo recomiendo totalmente. Véanme aquí después de, híjole, me pusieron a pensar, 10 años. 10 años, casi 11, o si no es que ya cumplí los 11, en el mundo de la divulgación. Es un camino donde tienes que ir preparando. Sí, definitivamente no son cosas al vapor, no son cosas que tú puedas hacer y decir, ay, pues sí, como que hoy desperté con ganas de ser divulgador y ya para mañana soy divulgador. No, claro que no. Es un camino donde tienes que prepararte muy bien, tienes que pulir diferentes técnicas. Si tú te vas a especializar, por ejemplo, en un tema, porque eso me faltó mencionarlo, por ejemplo, se pueden especializar en temas diferentes, se pueden especializar en temas de astronomía, por ejemplo, hay muchos divulgadores de astronomía, hay muchos divulgadores de química, hay otros de biología. Entonces, dependiendo de su rama, es que van especializándose y van precisamente cultivando o van puliendo sus habilidades con diferentes herramientas para especializarse en el tema. Entonces, sí, no es un camino fácil, no es así como que, híjole, ya, ahora quiero ser divulgador y voy a ser divulgador. Pues sí, ese sería el primer paso, pero de ahí en adelante hay que echarle muchas ganas, hay que preparar muy bien. Los chicos de Axio, por ejemplo, no me dejarán mentir, antes de cada evento hay que preparar precisamente experimentos, hay que preparar las charlas, hay que preparar un montón de cosas, desde el material, desde lo que vas a comprar, desde quién lo va a cargar incluso, hasta cómo se va a presentar. Entonces es todo un proceso
no complicado, pero sí largo. O sea, no se puede tomar a la ligera definitivamente. Son cosas que se tienen que hacer muy bien planeadas. Muchas gracias. De nada, Claudia.